Bueno, como ha dicho Ángel, damos comienzo a la mesa 2, donde se va a hablar de la familia y su entorno jurídico, y de moderador encontramos a Antonio Silva Sánchez. Muchas gracias. Y va a comenzar esta mesa Dalia Percumiene, profesora de Derecho Civil de la Vytautas Magnus University de Lituania. Y nos va a hablar sobre la legal issues and problems of surrogacy legal regulation, case of Lithuania. Muchas gracias. Hello, buenos dias. I'm very happy to be here again and again and again. Spain is my favorite country. I feel here better than the home. So I would like to talk about surrogacy. So why surrogacy? Because it's illegal both in Lithuania and in Spain as well too. So I would like to talk about this problem. Surrogacy is really a big problem in other countries. So if no legal regulation, it doesn't mean that no surrogacy, because it can be a legal act of surrogacy. So what is surrogacy? So it's an agreement between two parties, so between a woman and a couple who want to have kids. So it can be like, as I mentioned, in our country, in Lithuania, we haven't any legal regulation of surrogacy. It's part of criminal law, actually. It's like trade of humans. So it's like interpretation according to Lithuanian law. It's like that we are selling, buying of people. So it's illegal. And so we just provide the little rights and duties of child, and give the parents is based on the child's origin. So what is birth of the child? So it's from his or her parents confirmed from the date of the child's birth. We have no any information about the mother of the child birth report. When the motherhood is disputed, the court may establish maternity upon the claim of woman who considers herself the child's mother. An adult child, the child's father, or the state child protection institution. So, what is assisted reproduction? So the law of medical assisted reproduction of the Republic of Lithuania stipulates that persons who got permission to assist reproduction are considered to be the parents of child born after assisted reproduction in accordance with the law. So according to Lithuanian law, it's possible to have assisted reproduction in case if there are no possibility to have kids in natural way. So it's legal. So it's possible in Lithuania to have a donor, to have a baby. In Lithuania, a donor is not considered. Donor is not considered as legal mother of the child born following surrogacy. The birth mother will be the legally recognized mother of the child, even she has undergone artificial insemination using a donor cells. So, mother affiliation of every child born out of wedlock shall be based solely on the fact of the birth of the child. This means that the woman who gives birth to the child is recognized his or her mother. So it's no way that it's only this way. So mother who born a child, so
this mother will be like real mother of this child. But it's different with parents, so because it can be like donation. So in this slide you can see a definition of mother, and also in other countries. So who is a mother according to the law of Lithuania, Germany, France, Spain as well, Denmark, Netherlands, Belgium, Czech, and other countries. So you see that in Japan as well. So mother, legal mother, is woman who gave birth. So, but in Thailand or for example, Ukraine is intended mother. And for example, in the People's Republic of China, traditional surrogacy woman who gave birth, traditional surrogacy is the mother. Also I put an example from Bible here. For example, Abraham and his wife Sarah couldn't not have a child. So what they done? They have a slave, like a surrogate mother. This slave name was Hagar, and so but biological mother of Ismail was Hagar, but legal mother was Sarah. So you see the difference that it can be like legal mother and biological, but from Bible times. But during our days in Lithuania, just mother who born a child, this mother is like biological mother, as surrogacy is illegal. So we see a problem, it's quite a big problem. So even woman is not the genetical mother of the child, but if she gave a birth, so she is the biological mother. Moreover, under legal regulation of many countries, a mother is not recognized as mother unless transfer of motherhood. So you see in other countries such Thailand, Greece, Ukraine, Georgia, legal mother is considered to be a woman who gave a birth to a child, but an intended mother. So, okay, so what is defined in my country? So in the law of medical assisted reproduction in the Republic of Lithuania, surrogacy is defined as a civil agreement when a woman permits herself to get pregnant, to carry the child to term, then to give a child to another person or persons and use of the maternity rights concerning the born child. As I mentioned before, it's criminalization, so it's like also part of criminal law. There is no specific provisions to Lithuania. There are illegal surrogacy cases. Okay, so in this slide you can see the countries where surrogacy is forbidden. So many countries surrogacy is forbidden, as well as Lithuania and other countries. And what, for conclusion, so surrogacy could help couple who want children, but they are dangerous for surrogacy mothers and a lot of ethical questions. So recently the majority of parliament in Lithuania changed after elections. A new majority represent interest of legalizing surrogacy in Lithuania. So it's in debate level now, and we are thinking about this, but I don't know when and how it will happen. So it's my presentation. Thanks for your attention. And if you will have questions, I will answer during our discussion. Profesora de la Universidad Nacional de Colombia y en la Universidad Santo Tomás. Nos expondrá el tema de nuevos modelos familiares. Fallos judiciales en América Latina y España reconocen la familia multiespecie. Ahora sí. Bueno, buenos días a todos y a todas. A mí no me gusta estar sentada. Gracias por invitarme a la Universidad de Extremadura. También es mi tercera vez aquí. Me encanta la universidad. Hoy vamos a hablar de la familia multiespecie. Sé que es un concepto que en España ya ha tenido un desarrollo porque resulta
resulta que hubo un fallo de la Comunidad de Madrid que discutió la custodia de un perro precisamente en una familia española, una familia de hecho. Entonces, por eso me pareció un tema muy pertinente para que podamos un poco explicar que hoy en día los sistemas jurídicos políticos han avanzado en la transformación de los derechos de los animales y los dejan de concebir como una propiedad y se consideran seres sintientes. Como seres sintientes tienen capacidad para adquirir derechos, pero no para contraer obligaciones desde el punto de vista jurídico. Pero además nosotros hemos un poco transformado el concepto que tenemos de los animales. Ya no son animales para el trabajo, algunos de ellos, ya no pensamos solo en las mascotas como un animal de compañía, sino que muchas personas consideran a las mascotas sus hijos. Y comienzan a desarrollar el concepto de el perrijo, el gatijo, para decir que son sus hermanos o son sus hijos. Y como cada vez más la gente está soltera y lleva muchos años sola, también los animales han servido de compañía. Es más, en pandemia muchas personas compraron perros, adoptaron gatos para no estar solo en sus casas y comenzar a generar una relación diferente con los animales. Entonces hoy en día tenemos claro que no se equiparan a los seres humanos, pero que sí van adquiriendo cada vez derechos y un lugar en la familia, y por eso es el concepto de la familia multiespecie. ¿Qué nos obliga a pensar esto? Que se ha recompuesto el concepto de familia, pero que también hay unos límites. ¿Por qué unos límites? Porque no queremos, por ejemplo, legalizar la zoofilia como una filia sexual, sino que simplemente queremos tener a los animales más bien como hijos, como hermanos, pero no para que sean parejas sentimentales. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque los sistemas jurídicos, si hay una regulación absoluta y una equiparación absoluta de los derechos, podría legalizar la zoofilia, así que ojo con eso. En muchos países se ha venido reconociendo ese concepto de animales como seres sintientes. En Argentina condenaron a un policía por la muerte de un animal por el delito de homicidio, equiparándolo a un ser humano. Es el caso de la perra Tita. Yo tengo todas estas sentencias, después las dejo con Antonio para que ustedes las puedan leer. En Bolivia se ha aprobado también el concepto del animal como un ser vivo que siente. Entonces, también en Chile tenemos la protección y el cuidado de los animales y hay un deber de identificar las mascotas. En Colombia, obviamente, ya el concepto de familia multiespecie se ha reconocido por acción de constitucionalidad, donde se ha dicho: tenemos que permitir a las personas que tengan el número de mascotas que quieran, así como pueden tener el número de hijos que quieran. Por lo tanto, también hay una protección a su integridad. Ecuador también ha regulado que ya los animales no son objeto. México tiene un proyecto, no sé si lo aprobaron, ahí estoy en hora, pero ustedes están en proyecto, ya aquí Sergio me está diciendo que no, para la adopción de los animales de compañía y la prevención del maltrato. Pero habla del bienestar de los animales y de los animales como seres sensibles. En Colombia es seres sintientes. Entonces, como ya es claro, las personas desarrollamos vínculos emocionales afectivos con los animales. Por lo tanto, en los sistemas jurídicos como el colombiano ya se integran a las familias y los animales comienzan a ser parte de esa protección constitucional. De esos derechos pues tenemos el deber de protección, el deber de bienestar, el deber de solidaridad. Y entonces podemos decir que una propuesta de concepto de familia multiespecie es la familia o las personas o grupos de personas que comparten vínculos de consanguinidad o que sin tenerlos conviven bajo el mismo techo con animales, y estos conciben a los animales como un integrante de la comunidad familiar, incluyéndolo en todos los ámbitos de su vida, asumiendo para con los animales el deber de cuidado, amor, protección y proveyéndole a los animales lo indispensable para su subsistencia. Y vamos a los paseos con los animales, los llevamos en el avión, siempre están con nosotros, nos duele dejarlos en guarderías. Bueno, algunas personas los cuidan más que a otros seres humanos. Antecedentes para esto: en Colombia, en 2020, hubo un cambio
pandemia en encierro, la Corte Constitucional tuteló el derecho del perrito y hizo abrir la farmacia veterinaria para que le diera su medicamento, porque era un integrante de la unidad familiar. En plena pandemia, todo el mundo encerrado, abrieron la veterinaria para proteger al perro. También tenemos en propiedades horizontales, en edificios, la posibilidad de tener el número de mascotas que queramos. En Argentina, como les dijo, el caso de muerte de la perra Tita. Y entonces, pensemos, para terminar, porque solo tenemos 10 minutos, tenemos que pensar si vamos a admitir el matrimonio con animales, tenemos que pensar si van a heredar los animales como ya pasa en Estados Unidos, o si vamos a establecer una banda para que administre los bienes del animal en una fiducia. Tenemos que pensar quién va a representar a los animales, si tienen personalidad jurídica, si lo representan sus padres, quiénes son sus padres, los humanos, o qué pasa con el padre de verdad de ese animal. ¿Responderán penalmente los animales? Si tienen capacidad para contraer obligaciones, ¿podrán o no podrán responder penalmente? O sea, ¿puedo asesinar a una mascota? ¿Se ha mordido a alguien? Preguntémonos eso. ¿Qué queremos? ¿Queremos una familia multiespecie con un animal de compañía o queremos el matrimonio? En India, por agüero, por maldición, casan a las niñas con los perros. Y las casan porque consideran que si la familia tiene, por ejemplo, un mal augurio, hay que casarla con un perro para que se vaya ese mal augurio, en India, en algunas comunidades. Entonces, ¿qué queremos? Eso es lo que tendríamos que pensar para avanzar en la regulación de la familia multiespecie. Muchas gracias. Del impacto de la mediación escolar en el ambiente familiar. Buenos días, tardes, ya no sé qué son, pero buenas. Vamos a empezar rápido porque traemos un poquito de tiempo justos y empezamos con el impacto de la mediación escolar en el ambiente familiar. Definiendo la familia como ese grupo de personas que generalmente tenemos lazos de parentesco, de sangre o políticos, ya sea con quien te casas o con quien adquieres compromisos y creas un vínculo en común. Hay diferentes tipos de familia. Está la familia biparental, en donde los hijos son esa forma clásica, es la familia nuclear. Está la monoparental, en donde nada más hay un padre o una madre por diferentes circunstancias, por divorcios, por fallecimientos, por lo que ustedes gusten. Encontramos a la familia amalgamada, en donde los papás se vuelven exageradamente, con el pretexto de proteger, le impiden todo intento de individualidad a los hijos con ese te voy a proteger, hijo, no te dejo ser. Y la familia sobreprotectora, porque te amo, te protejo, porque te amo, no te permito que seas independiente. Está la familia extensa, en donde en una misma casa viven los tíos, los abuelos, las diferentes cantidades de personas. Y está la familia nuclear, que sería en este caso la familia tradicional. ¿Por qué explicamos cada una de estas familias? Porque vamos a estas. Están las familias evitadoras de conflictos, en donde con el lema de en esta casa no hay problemas, los conflictos que haya no los mencionas, porque si tú mencionas que hay un problema, entonces vamos a crear un problema más. Entonces mejor decimos que no existe y todos estamos felices. Y son familias evitadoras de conflicto. Está la familia centrada en los hijos, en donde los hijos se convierten
en dueños y señores de las decisiones de la familia, en donde los hijos deciden qué se hace, cómo se come, qué viven, y entonces esos son los que finalmente toman las decisiones de una familia, porque para los papás se convierte más cómodo no tomar esa responsabilidad y con el sobretexto de decir respeto las decisiones de mis hijos. A veces llegamos a rayar en el caso de decir mis hijos deciden lo que quieren y tomemos en cuenta que un niño no tiene conciencia de lo que es mejor para él, porque puedes querer estar 10 horas en la televisión y no es lo mejor para él, pero muchos papás, para evitarse el conflicto, prefieren decir respeto, pero no siempre se trata de ese respeto. Y la familia disfuncional, que todos puse el ejemplo de la familia más disfuncional que vemos en la televisión, que es la familia de los Simpson, donde ahí todo el mundo está contra todos, no hay un régimen, no hay nada. ¿Por qué hablamos de los diferentes tipos de familia? Porque nos vamos a dar cuenta que en las diferentes familias se crean normas, se crean costumbres, que estas se llevan a la escuela, que la educación, como en una ocasión yo trabajo en una escuela donde es muy reconocida por la disciplina de la escuela, y un padre de familia me dijo, es que yo por eso metí a mi hijo a esta escuela, para que lo eduquen. Le digo, discúlpeme, aquí va a adquirir conocimiento, la educación es de casa, la educación se adquiere en casa, no en la escuela. En la escuela vamos a adquirir conocimientos. Entonces, si vemos los diferentes tipos de familia, vamos a ver que hay diferentes tipos de educación, y estas, cuando vienen a reflejarse en la escuela, provocan los conflictos escolares, porque cada quien trae una cultura diferente y una manera de pensar diferente. ¿Tú con cuál familia te identificas? De entrada, cuando yo menciono esto en los grupos, me dicen, yo no me identifico con ninguna, pero cuando lo empiezan a pensar, luego vienen y me dicen, maestra, sí estoy en una de esas, y qué miedo. De verdad, yo también pensaba que no estaba ninguna, pero en una ocasión me tocó darle clases a uno de mis hijos y me dijo, mamá, estamos en esa, y yo, oh, sí, estamos en esa. Ya no estamos, era la amalgamada, pero ya no estamos. Creamos entonces la identificación del conflicto como tal. Tenemos la idea de que el conflicto es negativo, de que el conflicto, cuando te dicen tienes un conflicto, entonces estás mal. No estás mal por tener un conflicto, el conflicto se provoca porque todos tenemos diferente manera de pensar y no podemos decir que todos vamos a ser iguales. Entonces esto va encaminado a que el conflicto a veces es sano, porque te va a llevar a crear o a defender tus propios criterios. Y para esto nos va a ayudar mucho la mediación. La mediación es esa manera de interceder o estar entre dos personas para poder definir una solución favorable para ambos. Según el artículo 2 de la fracción 19 de los mecanismos alternativos de solución, es el mecanismo alternativo voluntario mediante el cual los intervinientes de libre ejercicio de autonomía buscan, construyen y proponen opciones de solución. Esto es, el mediador no viene a ofrecerte soluciones, porque si no sería un conciliador. El mediador te va a ayudar a través de preguntas y de comentarios a que tú encuentres una solución a ese conflicto. Se convierte en el facilitador de la mediación para solucionar el conflicto. La mediación entonces es el proceso de comunicación de ambas partes. Yo les digo que es el arte de saber preguntar y comunicar, porque tienes que lograr que a través de preguntas y comunicación dos personas logren entenderse y solucionar conflictos. Cuando hablamos de mediación escolar, debemos de entender que es la manera de resolución de conflictos dentro de la escuela, y hay mediación educativa. En nuestra universidad, a nivel preparatoria, llevamos una materia de mediación educativa. Es la diferencia entre mediación escolar y mediación educativa. La mediación educativa es donde te enseño en qué consiste la mediación y las partes de la mediación, para que tú tengas conocimiento o te formes como mediador. Y la mediación escolar es la acción de resolver el conflicto. Esa es la diferencia entre estas dos situaciones. Hay situaciones de conflicto familiar que se trasladan a la escuela,
Por eso mencionamos hace rato los diferentes tipos de familia, que cuando no hay una buena comunicación entre los miembros de la familia, llega el alumno con problemas a la escuela y nos cuesta trabajo que se comunique, le cuesta trabajo comunicarse también con los demás, y se ve reflejado el problema de casa en la escuela. Hay enfrentamientos con terceras personas, les cuesta trabajo trabajar en equipo, hay conflictos cuando les dejan trabajos en equipo. En otra parte del mundo pasa, yo sé que aquí no, pero en otra parte del mundo pasa que nada más trabajan 2 del equipo y los otros 3 apúntame y no trabajan. ¿Verdad que aquí no pasa eso? En otra parte del mundo pasa, pero aquí es mucho de la educación que traemos, de lo que traemos de casa y de la cultura que traemos de casa, y eso se refleja en problemas escolares. Para mí es muy fácil tomar lo que no es mío, te robo la tarea y se convierte en un problema escolar, que son los problemas que a fin de cuentas vamos a tener en una mediación escolar. Están diferentes acciones que te llevan como consecuencia de esos conflictos, como el sufrimiento, el castigo de las amenazas opuestas como única solución, el buscar soluciones en consejos de los demás para exponer los problemas reales y problemas de salud o aparición de adicciones. Aquí es muy común que si hay problemas de adicción en casa, se le haga común llevar estos problemas a la escuela y lo ve como algo natural y provoca conflictos entre los compañeros. Un minuto. Resolución del conflicto, y la finalidad de esta mediación es lograr un convenio que me permita a tener 2 personas en acuerdo, y nosotros en nuestra escuela hemos avanzado en esta cultura de la mediación. Somos de las primeras escuelas que nos formamos como mediadores y estamos llevando a cabo, en este momento se acaba de llevar a cabo el 4º diplomado de formación básica de facilitadores, gracias a la directora que nos hace ahí el apoyo del Departamento de Mediación Escolar. Está muy bien ubicado en la escuela, y pues muchas gracias. Un minuto. Bien, ha habido un pequeño cambio en el programa, por lo que intercambiaremos las posiciones de Cristina Cintora Egea, que es la que le correspondería ahora, por Gina Jacqueline Prado Carrera, que está en la mesa 3. Bien, Gina Jacqueline Prado Carrera es profesora en la Universidad Autónoma de Nuevo León, México, y nos presentará un tema que versa sobre la regulación ambiental para el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible. Muchas gracias, buenos días a todos. Agradezco de antemano a los organizadores del CEDAR, especialmente a Ricardo Velázquez y Ángel Acevedo. Muchas gracias por todo. Bueno, el tema que nos trae ahora es la necesidad, ¿verdad?, de regular todos estos objetivos, 17 objetivos que se llevaron a cabo al seno de las Naciones Unidas en el 2015 para poder cumplir con las metas, ¿verdad?, para el desarrollo sostenible. ¿Por qué hablamos de una necesidad de regularlos desde el punto de vista jurídico? Bueno, las naciones evolucionamos al paso de la evolución de la sociedad. Si bien es cierto que el derecho ambiental es una rama de derecho todavía que está en desarrollo, porque se le reconoció a finales de los 60, principios de los 70, y tuvo ya una aceptación más plena, ¿verdad?, con la Declaración de Estocolmo de 1972, donde se reconoce al medio ambiente como un derecho humano, y posteriormente, en 1992, con la Cumbre de Río de Janeiro, con la declaración, ¿verdad?, conocida por todos para el logro del desarrollo sostenible, tenemos que esos principios son de una aplicación voluntaria, es decir, no coercitiva por parte de los países miembros, que buscan alcanzar una unificación de la lucha, el combate contra todos los problemas que ha arrastrado la sociedad a la par, ¿verdad?, de la evolución de las mismas. Entonces tenemos problemas como la migración, la lucha contra el hambre, contra la erradicación de la pobreza, alcanzar oportunidades de desarrollo sustentable, acordes que nos faciliten la vida a los seres humanos, desde lo familiar, pero también la integración social y el desarrollo político de las naciones,
pero también tener ingresos suficientes para que las familias puedan seguirse superando. Entonces, en ese orden de ideas, todos estos principios que nacen en Estocolmo y Río de Janeiro, pues no dejan de ser una tarea difícil de cumplir. ¿Por qué? Porque los países evolucionan, como ahorita lo señalamos, y también los sistemas políticos que las representan. Entonces, al haber un cambio de gobierno, se dejan de cumplir esas metas que se pactaron por los representantes de los gobiernos que las firmaron en su tiempo, entonces dejan de ser una prioridad para los gobiernos por cuestiones políticas. Y realmente todos estos problemas que nos conllevan a todos los países, pues van dejando huella de generación tras generación y van causando problemáticas de un país a otro, derivado pues la lucha de las personas de conseguir una mejor calidad de vida, que muchas veces emigran, ¿verdad?, a otra nación buscando esas oportunidades de vida que no tienen en su país de origen. Entonces, desde esta perspectiva tenemos que los países se reunieron en el 2015 al seno de la ONU para llevar a cabo la firma de esos 17 objetivos, ¿verdad?, del desarrollo sostenible. Entonces, en este orden de ideas volvemos a lo mismo, son prerrogativas de políticas y programas públicos que quedan al alcance de los gobiernos de cada uno de los países miembros de hacerlas efectivas. Entonces, necesitamos realmente hacer algo del derecho para que se regule dentro del derecho interno para hacerlos obligatorios. Y que no quede, ¿verdad?, de la mano de un cambio de gobierno que diga, porque es otra administración lo que lo inició, yo no voy a hacerlo. Entonces tenemos que realmente todas estas ideas deben de llevarse a lo local por medio de las leyes y los reglamentos, y hay países que ya lo han integrado desde el contexto constitucional, ¿verdad?, para darle esta obligatoriedad. Por ejemplo, tenemos que México ha hecho lo propio y ha reformado diversos artículos en su constitución. Tenemos en México desde el artículo primero, ¿verdad?, que nos habla de la igualdad de las personas y el reconocimiento de esos derechos humanos. Tenemos el artículo 2 que nos habla del derecho de los pueblos indígenas, desde su reconocimiento y al comportamiento y cuidado que tienen los pueblos indígenas, también para con el medio ambiente y su entorno. Después tenemos en el artículo 4 constitucional, bueno, toda la incorporación del derecho a la vida, a la dignidad, a una vivienda digna y decorosa, pero también el derecho a la salud, temas que son indispensables y que tienen que ver, ¿verdad?, con esos objetivos. Y así vamos encontrando una diversidad de artículos que conocemos como principios, ¿verdad?, ambientales, que están dispersos en la Constitución y que han ido tomando poco a poco el nombre y la ocupación para ir a la par de todos estos objetivos al seno de la Organización de las Naciones Unidas. Desde esta perspectiva tenemos que todas las naciones deben ir regulando la lucha, ¿verdad?, para erradicar la pobreza, para luchar contra el hambre, para, si bien si ya se reconoció lo que es el derecho del ser humano a migrar, a ser reconocidos sus derechos en el país que llega, escapando a las necesidades sociales que tenía en su país, bueno, pues ahorita ya no vemos temas tan controvertidos, ¿verdad?, como en el pasado, que se les expulsaba, ¿verdad?, por no tener papeles. Al contrario, las naciones deben de tener programas y políticas públicas para acogerlos, acompañarlos y ver en la medida de lo posible la inserción, ¿verdad?, a las actividades laborales, académicas, y no realmente rechazarlos. Entonces, en ese sentido, todo este contexto de programas y acciones que están encaminados para el logro del desarrollo sustentable son necesarios, ¿verdad?, que se vayan informando en los contextos locales, nacionales, y a la par de ello vamos a tener una estabilidad internacional para poder realmente ir eliminando todas estas problemáticas globales que van afectando desde lo local a lo nacional, a lo internacional, y que es por medio del derecho que vamos a tener que reflexionar y ver todos esos criterios para poder uniformar en la medida de lo posible esas adecuaciones jurídicas para garantizar la aplicación de estos principios y que podamos encontrar la aplicación, ¿verdad?, del derecho a una esfera internacional. Entonces tenemos que, resumiendo, ¿verdad?, pues el derecho del medio ambiente viene a traspasar las fronteras, porque todo lo que hace al interior de un país pues va a tener una significativa importante
con consecuencias al exterior. Ahí es donde el derecho ambiental tiene una formación, ¿verdad? Y un reconocimiento de derecho local, derecho nacional, pero también de derecho transfronterizo. Y es a donde llega, ¿verdad?, a conocerse lo que es el derecho ambiental internacional. Entonces, desde esta perspectiva, estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, pues tenemos que la meta prioritaria es cumplirlos para 2030. Entonces, ha habido evolución en los países, pero realmente nos quedan escasos 8 años para ver los resultados. Y creo que vamos un poco tarde en muchos de los países, que debemos realmente, de la mano del derecho, llevar a involucrar estos contextos para solidificarlos y poder cumplir con las metas y poniendo fin a todos estos problemas mundiales que ya son reconocidos por los países, pero sin embargo faltan muchas cosas por hacer. Bueno, por mi parte y por la premura del tiempo, muchas gracias.